Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. El pasado 19 de marzo, en una entrevista en Televisión Española, el presidente ecuatoriano Rafael Correa consiguió abordar uno de los temas blindados por la censura mediática, el de la naturaleza antidemocrática de los grandes medios de comunicación privados. Ya váyanse, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Por vez primera en muchos años, la audiencia de este canal público pudo escuchar una crítica al sistema global de medios de comunicación y a su contradicción esencial. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para las sociedades. Es una contradicción de base. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto, el lucro, el bolsillo y la comunicación social. La directora y presentadora del programa Los Desayunos de Televisión Española, Ana Pastor, claramente incómoda ante las respuestas de Correa, asumió en la entrevista un papel de defensora del sistema mediático. Entrando varias veces en discusión con el entrevistado, la periodista le respondió que en los medios prima la profesionalidad por encima de los intereses económicos y políticos. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. Nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo. Alguna vez se fracasa. Sí, pero siempre, ya le digo, intentamos hacerlo desde lo profesional. También en defensa del establishment mediático, Ana Pastor y la presentadora de la tertulia posterior argumentaron la existencia de medios de referencia internacional, supuestamente serios y prestigiosos, una especie de jueces imparciales como el diario New York Times, a pesar, recordemos, de su defensa de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el mundo y de haber jaleado invasiones militares como las de Irak, Afganistán o Libia. ¿Cómo entiende que el New York Times, el editorial, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Bueno, de hecho, Ana Pastor le estaba poniendo ejemplos de medios mundialmente serios, como es el New York Times, y sin embargo ponía en duda absolutamente todos los argumentos que ahí salían, ¿no? El presidente Rafael Correa también llevó a la audiencia opiniones sobre temas habitualmente proscritos de los grandes canales de información, como el poder del capital y la banca. Podrán inyectar millones por aquí, millones por acá. El problema esencial es la supremacía total del capital sobre los seres humanos y se refleja bastante bien en esta cuestión de las hipotecas. Una cosa es ser pobres porque no existen recursos suficientes, pero otra cosa es ser pobres por sistemas perversos, excluyentes. E hizo una condena, también raramente escuchada en canales de televisión, de las pretensiones ilegítimas de hegemonía de las grandes potencias en América Latina. Y no se tratan los problemas candentes, urgentes, intolerables en el siglo XXI. Por ejemplo, el bloqueo a Cuba, que rompe todo el derecho interamericano, todo el derecho internacional. Por ejemplo, la colonización de las Malvinas. La venganza contra el entrevistado vino inmediatamente después de acabar la entrevista. Un panel de 3 tertulianos de medios privados más la presentadora dedicaron todo el resto del programa a condenar, los 4 sin excepción, las palabras del presidente Correa. Una muestra de lo que hoy entiende por pluralidad de ideas un medio público de Europa. Es un político populista, evidentemente sí se ve que los medios de comunicación le molestan mucho, ¿no? Me puse en el lugar de un periodista ahora mismo que trabaja en Ecuador y entendería perfectamente que a partir de ahora tengan miedo a ejercer el derecho a la libertad de expresión. Tiene una visión demasiado censuradora, ¿no? del papel que cumplen los medios. Pero a mí el discurso que él hace, insisto, me parece peligroso.
Terminado el programa, no tardó en activarse la maquinaria de la manipulación, alrededor principalmente de las palabras críticas de Rafael Correa hacia la organización Human Rights Watch, que la presentadora Ana Pastor trató de presentar como otro juez internacional imparcial y respetable. Correa hizo un interesante análisis, también insólito en un gran medio, sobre el sometimiento a intereses privados y el carácter antidemocrático de algunas grandes ONGs. Human Rights Watch. ¿Usted sabe, por ejemplo, cómo se financia Human Rights Watch? ¿Usted sabe a qué políticas obedece? Entonces es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Legitimamos organizaciones no gubernamentales sin ningún asidero democrático. Satanizamos la política. Se quiere hacer política del sector privado, en la parte económica, privado con fines de lucro, en la parte supuestamente derechos sin fines de lucro. Es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Rescatemos la política. El presidente ecuatoriano habló entonces con ironía sobre la financiación de la ONG Human Rights Watch. ¿Usted sabe cómo se financia el Human Rights Watch? Lo financia la Hermanita de Caridad, el cartel de Sinaloa. ¿Qué interés? Pero este tono irónico de su respuesta, al parecer, no fue entendido por Ana Pastor, quien posteriormente en su cuenta de Twitter publicaba que Correa había afirmado que a Human Rights Watch lo financia el cártel de Sinaloa. Recordemos, un grupo mexicano vinculado al tráfico de droga. Durante la propia emisión de la entrevista, que era grabada, el programa colocó incluso un título en pantalla con esa misma frase entrecomillada. Días después, el canal público latinoamericano Telesur explicaba perfectamente lo ocurrido. La periodista que escribió Ana Pastor en su cuenta en Twitter que el jefe de Estado dijo a Human Rights Watch lo financiaba el cártel de Sinaloa. Pero lo que realmente hizo el presidente de Ecuador fue preguntarse. Le dijo, ¿usted sabe cómo se financia Human Rights Watch? Lo financian las Hermanitas de la Caridad. ¿El cartel de Sinaloa? ¿Quién? Pero la propia organización aludida, Human Rights Watch, engordó la bola de la manipulación. Su director para las Américas, José Miguel Vivanco, declaraba a los medios que las palabras de Correa eran un disparate irracional y una muestra de su intolerancia a la crítica. Otro elemento de ataque a Correa en los días posteriores a la entrevista fue un supuesto desprecio sexista del presidente ecuatoriano hacia la presentadora, por el empleo del diminutivo de su nombre, tratamiento cariñoso y de cercanía muy empleado en Latinoamérica con nombres tanto masculinos como femeninos. Pero lo que quieren decir los grandes electores, Anita, no se equivoque, y eso es lo antidemocrático. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Tiene ¿Cómo otra se llama? Polémica. ¿Cómo le dice? Ana. Ok, con todo. Recordemos que la periodista Ana Pastor alcanzó una notable notoriedad tras su entrevista en marzo de 2011 al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. La caída del pañuelo que cubría su cabeza en plena entrevista fue narrada en los medios como un singular acto de heroísmo. Ana Pastor concedió entonces numerosas entrevistas en las que demostró lo permeado que está su concepto del periodismo de una rancia prepotencia neocolonial. Bueno, yo creo que en eso consiste el entrenamiento de una entrevista, ¿no? Primero documentarte bien. Yo, en el tema, sobre todo que me preocupaba de los derechos humanos, que es algo que aquí en Europa nos preocupa, me había leído el informe del Parlamento Europeo sobre las ejecuciones y he de reconocer que cuando pisas suelo del mundo libre para una mujer, se agradece. La entrevista al presidente Correa consiguió de manera absolutamente excepcional que la audiencia de televisión española pudiera escuchar opiniones que son sistemáticamente censuradas en los grandes medios de comunicación, que jamás admiten análisis y críticas que apunten a su falta de legitimidad social y a su carácter antidemocrático, y que condena a que éstas no traspasen el limitado espacio de los medios alternativos. Y lo más triste, SECOM mandó la aclaración y Televisión Española, de la cual teníamos el más alto concepto, no ha rectificado. Que más que rabia, da tristeza esto. Pero bueno, creo que cualquier comentario está de más frente a la contundencia de las imágenes.